estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Ratia, y hoy nos acompaña Antonio Maillo, que es coordinador federal de Izquierda Unida. Antonio, ¿qué tal? Muy bien, muy bueno, Coldo. Bueno, visita Euskadi, ¿no? Y además con razones, yo creo que sustanciales, porque hay algo de lo que vamos a hablar, que es esa convocatoria por la democracia, que yo creo que nos debería tener a todos muy preocupados, ¿no? Sin lugar a dudas. Esta es mi segunda visita a Euskadi como coordinador federal. Estuve hace mes y medio en Donosti y ahora en Bilbo y estoy encantado. Primero por el recibimiento y segundo por un acto muy interesante que tuvimos ayer de convocatoria por la democracia, que ha sido una iniciativa que lanza Izquierda Unida, sobre todo a agentes progresistas y demócratas que están preocupados por la deriva de deterioro de las instituciones democráticas, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, y ante la que estamos viendo dos alternativas, ¿no? Una alternativa de corte autoritario y reaccionario, que la está reflejando muy bien estos días Donald Trump, con la entrada en el gobierno, en la presidencia de los Estados Unidos, y otra alternativa que tiene que ser una alternativa de profundización democrática, es decir, de convertir nuestra democracia en una verdadera poder del pueblo y en una sociedad en la que se tenga esperanza frente a un miedo que paraliza. En términos políticos, usted ve que los avances de la extrema derecha en muchos gobiernos de la Unión Europea, sea Italia, ahora Austria, antes Holanda, Hungría, etcétera, o el avance en países tan claves como Francia o en Alemania, hace que nuestro país ahora mismo sea la pieza a batir de gobiernos que tengan, no ya hablar de izquierda solo, sino en términos de clave democrática, ¿no? Y convocatoria por la democracia es un decir basta en el campo de la izquierda a estar resignado a que esto sea irreversible. Desde Izquierda Unida pensamos que la llegada de la derecha y extrema derecha no tiene por qué venir de manera irreversible. Y de hecho, en el debate político creo que tiene que organizarse un cambio en el estado de ánimo de la izquierda, que hemos estado un poquito en shock, y conviene que nos situemos como siempre nos hemos situado, en el trabajo social, en la alegría de la militancia, en el compromiso con nuestro entorno, sea barrios, ciudades o pueblos, y desde esa especie de estado de ánimo construir un proyecto que dé esperanza a nuestro país. El problema, claro, el auge de los populismos, el descrédito de las instituciones, todo eso bien manejado, ¿no? Como se maneja ahora en una época de desinformación, pues hace que la democracia se vaya debilitando, ¿no? Pero, ¿qué males ha cometido la izquierda para permitir precisamente que ahora, con desvergüenza, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, pues lo que antes quedaba oculto, es decir, pues simbologías franquistas, etcétera, o incluso, bueno, pues digamos que eslóganes claramente anticonstitucionales, pues estén ahora proliferando, ¿no? Bueno, Me hacía sinvergüenza además, ¿no? sí, sí, totalmente han salido del armario, Han vamos a salido utilizar del esa armario, sí, expresión, han salido del armario. porque yo creo que estaban ahí, lo que pasa es que No, no se no, atrevían, estaban ahí pero no se atrevían a demostrarlo y hacer ostentación de ello. Yo creo que aquí se produce un fenómeno que trasciende, digamos, la autocrítica, que también podría ser si es que hay una corriente de cuestionamiento de avances en términos sociales y cívicos a lo largo de todos estos años y una constatación de sectores de que se ha avanzado en demasía en muchos aspectos y que hay que volver un poco al antiguo sentido común. Eso dicho en buenas palabras. En realidad lo que ha habido es una gran operación de ofensiva dentro del sistema capitalista y neoliberal, de ver la oportunidad de acelerar el modelo de un sistema de acumulación de recursos por desposesión. Esto es, ven la oportunidad sobre una debilidad de la izquierda, que a lo mejor ahí puede estar la beta sobre la que ellos han construido, de definir un nuevo modelo de civilización. Es decir, dar por superado servicios como la sanidad pública, la educación pública, ya no son necesarios porque ya no hay que satisfacer a determinados sectores para tenerlos calmados, y por tanto se trata de volver a un cierto capitalismo genuino de acumulación de capital, que además no necesita la democracia formal, vamos a llamarla así, como fórmula de funcionamiento. ¿Cómo? A través de la... Si usted observa a lo largo de estos años lo que ha habido un desprestigio de los mediadores. Primero los sindicatos, después los medios de comunicación tradicionales, más allá los propios congresos o el Senado, y se pasa a una interlocución directa del caudillo, del
del dirigente top one con el pueblo. A Trump le sobran las instituciones, ya lo ha anunciado. Y además viene acompañado de unas constantes que a mí sí me estremecen mucho y que tienen reminiscencias históricas, como es el expansionismo. Es decir, quiero Groenlandia, quiero que Canadá se incorpore a Estados Unidos, voy a intervenir el canal de Panamá. Anuncios que no deben pasar por alto. Estamos hablando de un nuevo modelo de imperialismo basado no solo en la expansión territorial, que es tradicional, sino un nuevo hecho que usted apuntaba y es inédito, que es el control de la información. Yo creo que la clave que acompaña a este proceso político tiene mucho que ver con el control de la información y el papel de las grandes tecnológicas, de Google, de Apple, de Microsoft, de Amazon o de X, o antigua Twitter, en la conformación de una opinión sobre la población que está perfectamente diseñada para que te llegue lo que conviene para la conformación de una opinión determinada ante un hecho y que va a convertir en una especie de distopía por la cual la gente va a pensar que tiene esa opinión cuando en realidad esa opinión es producto de toda una operación en clave matemática que te ha llevado a recibir determinadas noticias para tener unas determinadas conclusiones. Esto es terrorífico, esto es absolutamente estremecedor, pero esto está ocurriendo ya. Y esa alianza se ha escenificado de manera obscena, permítame la expresión, en la toma de posesión de Trump. En la toma de posesión de Trump aparecen alineados los grandes dueños de estas empresas que he nombrado, muchos de ellos tienen más poder que muchos estados-nación, y en ese alineamiento hay una coincidencia, en este caso de acumulación de capital y de dinero y de poder por las empresas, y de servicio a esta gran operación de reformulación de los sistemas políticos que hasta ahora hemos conocido como democracias liberales, pero que van a empezar a dejar de ser. Bueno, y eso también no solamente en Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, claro, lo estamos viendo en España. El problema ejemplo, es que, mismo, claro, ¿no? en esta remodelación vamos a bajar a lo concreto. El deterioro de las condiciones materiales de vida, las dificultades para acceder a la vivienda, cada vez más imposible tener una vivienda digna en unas condiciones financieras aceptables, los problemas de precariedad laboral o las dificultades para ir al médico, son enlaces, por efecto mariposa, de toda una gran política que apuesta por la gran privatización, vamos a llamarla así, por un título que reflejara bien cuál es el cambio de modelo social. Y el problema está en que en el debate que usted apunta de un avance de estos gobiernos también en Europa, lo que se plantea no es ya un turnismo de gobiernos de diferente color que al fin y al cabo van a cambiar poquitas cosas, se trata de un cambio de paradigma. Se trata de modelos como la sanidad o la educación, como la conocemos hasta ahora, que desaparezcan tal como la hemos entendido, como un espacio de oportunidad en el caso de la educación, lejos del clasismo que caracterizó la educación tradicional, o la salvaguarda del mejor derecho que tiene el ser humano, que es ser atendido en función de las necesidades de salud, ¿no? Sí, yo le decía que lo mismo ocurre en España, ¿no? Y muchas veces hablando, por ejemplo, de la información y los medios de comunicación, el tratamiento que hacemos de las noticias, claro, nos fijamos más en la parte tóxica. Claro. Que, a ver, aquí yo suelo poner un ejemplo. Aquí teníamos un río que antes venía con mucha espuma y decimos, estamos todo el día hablando de la espuma y nunca hablamos que hay un río debajo. Y esto está ocurriendo lo mismo en la política española. Efectivamente, hay una sobreactuación de los elementos tóxicos porque las combinaciones de determinadas claves de mensaje tienen más impacto en el lector, pero tiene también más impacto porque hay unas grandes tecnológicas que ayudan y empujan mediante algoritmos a que te lleguen las noticias más escabrosas o más tóxicas. Si esas noticias que tú las adobas con determinados términos o palabras para que te lleguen a más gente son las que llegan a más, tú configuras un modo de comunicación. Bueno, pero eso ocurre, Antonio, con los medios tradicionales, ¿no? Uno pone, claro, por ejemplo, las televisiones, ve las cadenas de radio, escucha un poquito y ve los titulares de prensa, sí, pero yo voy a y descubre que van simplemente a la confrontación, no van a lo que hay de fondo. Pero yo también voy al río que hay debajo de la espuma, que es una metáfora muy bella que has expresado, para decir que después hay buenos programas de televisión y buenos programas de radio que rompen esa dinámica y sin embargo cuentan con población, digamos, no solo aficionada, sino leal. ¿Quiere esto decir? Que hay mucha gente que tiene ganas de romper esa criba, ¿no? Y sobre esa esperanza sobre la que queremos construir. Una sociedad se tiene que construir no sobre el miedo. El miedo paraliza, hace esconderse a la gente,
crea individualismo que no resuelve los problemas colectivos de nuestro país, y frente a eso hay que construir esperanza, y en esa convocatoria por la democracia lo que planteamos es construir una esperanza de país. Bueno, y espera Antonio Maillo que resuelva rápidamente el gobierno el problema que se ha suscitado con el decaimiento de este decreto ómnibus, que Bien. por cierto tiene también una connotación. Claro. Observe el enunciado que ha hecho. Un decreto ómnibus que decae, que tiene una connotación, efectivamente, pero esto no decae. Esto ha sido producto de decisiones políticas muy concretas, está claro. de darle al botoncito del sí, no o abstención, y que está provocando unas consecuencias tremendas en determinados colectivos muy vulnerables. Es decir, el Partido Popular y Junts, por tal de desgastar al gobierno, se ha tirado un tiro en el pie, aparte de darle una patada en el trasero a los pensionistas, a las pensionistas. Tú no puedes hacer política jugando al ajedrez y no teniendo en cuenta la sensibilidad social que hace falta para abordar determinadas maneras. Porque tú tienes manera de criticar la forma en la que el gobierno pueda desarrollar las medidas que presenta, pero tú no puedes hacer que en el debate político de tu diferencia con el gobierno se lo des en el final, el daño no se lo des al gobierno, se lo das a los pensionistas que van a dejar de cobrar la subida de pensiones, a los jóvenes principalmente y a trabajadores que se desplazan y utilizan el transporte público, que van a dejar de tener la prórroga del bono de transporte, la ayuda extraordinaria de la DANA a los pueblos que están devastados, que uno visita y se le encoge el corazón, con un pueblo absolutamente devastados en sus plantas bajas por la DANA, y que todavía no han llegado a la normalidad, que todavía tienen cerrados centros de salud, colegios, edificios públicos, peluquerías, bares. O, por ejemplo, ayudas todavía a los damnificados por el volcán de La Palma en Canarias. Claro, cuando tú esas medidas sociales que son de ayuda urgente no las votas, ¿tú cómo le vas a explicar a la gente de no sé qué de que Pedro Sánchez se tiene que ir? Mira, eso es romper lo esencial de la política, que es de servicio público, que es a lo que íbamos, ¿no? Y creo que han cometido una torpeza. En su arrogancia también se cometen torpezas. A veces yo observo en mi experiencia política que se le da un halo de inefabilidad a las estrategias políticas, que detrás no olvidemos que hay señores muchas veces muy arrogantes que se equivocan en su arrogancia porque los ciega. Y por tanto se idealizan las estrategias. A veces se cometen errores que son fatales. Yo creo que en este caso el Partido Popular y Junts lo cometen. Además se alían partidos que dicen tener grandes diferencias, pero se alían para evitar que haya una prórroga por la cual las empresas energéticas paguen lo que deben, que son 1.000 millones de euros que se han perdido porque el PP... porque Junts, porque el PNV, porque Vox, es decir, estas derechas que cada una tiene en sus patrias demuestran que su patria real es el dinero, porque se alinean sin ningún tipo de compasión. Y hemos perdido la oportunidad de que sigan pagando quienes contaminan, y la demostración del poder que tiene como lobby las empresas energéticas, ¿no? Entonces, en el caso del decreto de ley ómnibus, nosotros ya lo dijimos ayer, yo lo dije ayer, todos somos una fuerza que hemos gobernado, tenemos experiencia de gobierno, estamos gobernando en el gobierno de España. Nosotros, un gobierno que se precie, tiene que presentar de nuevo otro decreto, situarlo de la mejor forma posible para que salga adelante, igual que debe presentar presupuestos generales del Estado. Yo creo que hay una tentación a decir, bueno, como es muy difícil que salga, no se presenta, pero un gobierno que se precie no puede renunciar a ese debate, porque es un debate clave para decirle a la sociedad cuáles son las intenciones del gobierno y cuáles son las posiciones de los demás partidos, que deben explicar por qué no van a apoyar un presupuesto expansivo que puede resolver aspectos como la financiación territorial, el empuje e impulso de la sanidad pública o las políticas de vivienda que deben acometerse desde un nuevo paradigma, ¿no? Pues Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, le voy a agradecer que haya estado con nosotros aquí este rato. Ha sido un rato estupendo y agradezco ese poder amable de la palabra que induces, porque es un placer esta conversación. Eskerrik asko, Antonio. Eskerrik asko.